Mi gente, tenemos aquí la Kemei 2035, una máquina de motor magnético un poco diferente a las demás. ¿Qué tiene de diferente? Pues que tiene un motor magnético con turbo. Eso no lo habíamos visto antes. Pues bueno, le voy a decir de entrada si cambia algo o no. En realidad, un turbo en cualquier tipo de motor lo que va a hacer es dar un poquito más de potencia, ¿no? Por eso se llama turbo, y esto es para cualquier clase de motor, sea cual sea el producto. Y como ya sabemos, los motores magnéticos son unos que siempre van en una línea fija, ¿no? En cuanto a RPM o movimientos de lo que son golpes por minuto. Digamos que aquí señala que aumenta un poquito, en realidad aumenta unos 200 más por minuto. Lo que especifican ellos es que de 9000 aumenta a 9900. No es tan cierto esto, pero tampoco no es que sea lento. Okay. O sea, no hay mucha diferencia, eso es lo que quiero decir. Y que es bueno que esté eso, no es algo que sirve, no es algo necesario, ok, no es algo tampoco que, no es algo que me reste, pero no es algo tampoco que me sume. Y pues tener ese turbo ahí, la verdad que no me ha servido mucho. De todas maneras, lo importante es que tú lo apagas en turbo y lo puedes volver a encender siempre estando en turbo, o sea, en su, digamos, en su máxima velocidad. Ok, y eso es lo bueno. Que esto es una característica de la máquina, por eso digo, no es algo que me sume, no es algo que me reste, no es un punto bueno, no es un punto malo. Simplemente es una máquina de motor magnético con este tipo de propuesta, ok, nada más. Vamos a decirle un par de puntos bajos y luego de que nos vamos por las cosas buenas que tiene este clipper. Una de las cosas que no me agrada tanto, y esto va por cuestión de gusto, pues si lo vemos desde otro punto de vista, desde cada punto de vista diferente, va a ser pues obviamente una opinión diferente. Y vean, es que la ergonomía que tiene, digamos que, mi gente, yo siempre digo, con cualquier máquina tú te vas a acostumbrar. Cualquier máquina que tengas te vas a acostumbrar. Porque años atrás no habían muchas opciones, no habían muchas elecciones, ¿entiendes? Y lo que tenías disponible en tu país, lo que tenías disponible en tu bolsillo para comprarte una máquina, era con lo que ibas a trabajar, nada más. Lo bueno es que siempre fueron equipos Wal. Wal para mí es una máquina, ¿cómo puedo decirles? Es una máquina con un molde excelente para cualquier tipo de mano, ¿no? Entonces, pues siempre tuvimos esa buena opción. Si, por ejemplo, vemos una Andis de esas pequeñas, esa Fade Master creo que se llama, esa ergonomía no es tan buena para todos los tipos de manos. ¿Entienden? Es un poco ancha, es un poco muy pequeña, ¿entienden? Y ahí va cambiando la cosa. Llegó Babyliss con otra propuesta que es una especie de un tubo, y esto pues a mucha gente les gustó mucho, a otra gente no les gustó nada. Por ejemplo, a mí no me gustó absolutamente para nada, a pesar que una Meisho M5 tiene la misma ergonomía, pero resulta ser un poquito más delgada, resulta ser un poquito más pequeña, no es tan tosca, digamos, ¿no? Y esto es lo que hace que a gente como yo, digamos, trabajo tranquilamente. Y hoy en día que tenemos miles de propuestas, miles de ergonomías, pues digamos que esta es una de esas que, sabes que no es la mejor, pero simplemente si tú buscas una máquina de motor magnético por un precio bajo, podría resultarte bien, ¿entiendes? Simplemente para tener en cuenta ese punto sobre la ergonomía. No destacas en su ergonomía, tampoco no es que no puedas trabajar con esta ergonomía. Con cualquier máquina te acostumbras, ¿ok? Con cualquier máquina puedes trabajar. Y esta pues no va a ser la excepción. ¿Entienden? A pesar que, como les dije, es un poquito grande y la ergonomía como que no tiene mucha forma, es lo que hay, ¿ok? Otro punto que tiene es que la palanca no abre mucho, la cuchilla, digamos, no abre mucho. Aquí le voy a dejar, y si puedo les dejaré otra toma diferente. Pero vean que la cuchilla no abre mucho. Ok, digamos que la ergonomía y la apertura son los dos puntos ahí que los dejo a opinión de ustedes, ¿no? ¿Qué opinan ustedes sobre esto? Ahora vamos por los puntos buenos, que aquí son muchos que destacan. Uno de esos, y el primero, es la palanquita, su función que tiene, ¿no? A pesar que no abre mucho, pero funciona muy bien. Los clics que tienen funcionan de maravilla. Escuchen la suavidad que tienen, son sutiles, vean. Escuchen, mejor dicho. Okay. Son muy suaves, la verdad, y trabajan muy bien. 5 posiciones, 4 clics. Trabajan de verdad muy suave. Y eso es un punto bueno, porque aquí no vas a tener la necesidad de decir los clics no funcionan bien, los voy a quitar mejor. No, aquí sí funcionan muy bien. La cuchilla se la voy a dejar también a opinión de ustedes, porque es completamente plana como la que tiene la BGR001, pero es que esta es la cuchilla que trae la máquina. ¿Ok? Esta es la cuchilla que trae esta máquina, ¿entienden? No es que es buena o mala, es que esta es la que trae la máquina. Nadie dice que tal cuchilla es mejor y deben traer todas las máquinas esa cuchilla, ¿ok? Esta es la que trae esta máquina y esa es la propuesta. La interna es un poco, digamos, no sé, tienen unas curvitas ahí. Para los que no vieron el unboxing lo pueden ir a ver, pero de todas maneras, si logran a ver aquí, vean que tienen una pequeña curva, y la verdad que
las cuchillas, por eso le voy a dar como punto bueno, porque cortan de maravilla, cortan muy bien. No pasó que en un momento necesite más fuerza el motor magnético, no pasó nunca, porque las cuchillas hacen un buen trabajo y eso se lo voy a dar como punto bueno. También se pueden regular a cero, al cero que tú quieres, pero acuérdate que mientras más la regules a cero, menos apertura vas a tener. Ojo con eso. Y de todas maneras la cuchilla es buena, me gustó el material y me gustó cómo corta también. Otro punto que tiene de bueno es la basecita de carga, que la verdad que por ese precio que venga con basecita, la verdad que es un punto bueno también, porque hay que tener en cuenta, no todas las cosas vienen, no todas las máquinas que diga vienen con base de carga, y por ese precio que venga con máquina con base de carga, punto bueno. También se carga a través de USB tipo C, ok, al igual que la máquina también se carga a través de USB tipo C. Por cierto, esta máquina tiene 10 watts de potencia. Y ahora entramos a lo que es el motor. Tiene el motor magnético de 9900 RPM, que en realidad está marcando sus 9500 por ahí. Tiene un peso de 330 gramos y la basecita pesa 40 gramos, no pesa casi nada la basecita. ¿Se acuerdan que en el unboxing yo les hice ver estos movimientos porque me parecía un poco extraño, como que bailaba? Vean, pero nunca me pasó que se me pueda caer o algo así, nunca me pasó por cuanto estaba apurado, a pesar que yo nunca ando apurado. Le hice las pruebas así que la colocaba. No me pasó nunca que se vaya a caer, simplemente que pues deja esa sensación como que te regresas a ver si no se cae, nada más. Pero ya tú sabes que no se cae para nada. Ok, y el sonido de la máquina, escuchen, ahí está en turbo, Si quitamos el turbo, ok, por eso digo que no hay mucho cambiamiento. El turbo, ahí está. Tiene también tiene la pantalla, vean. Esa pantalla te va dando el porcentaje de la batería por porcentaje, ok. La verdad, en la batería ni siquiera he visto cuánto dura, la verdad, porque está la base de carga. Cuando hay base de carga se me hace difícil saber cuántos cortes voy haciendo, cosas así, porque la coloco ahí, ok. Así que les voy a dejar escrito por aquí lo que prometen ellos de batería. Los materiales de construcción que tienen son buenos, ya les dije, pesa 330 gramos. Y esto quiere decir una cosa, aparte de que los motores magnéticos pesan un poquito, el material no está mal, es plástico en todas dos partes, es plástico, pero el plástico de acá abajo es más robusto que la parte de la tapa de acá, ok. Tiene este pequeño grip para que no se te resbale la máquina. De este agarre, al menos mejorarlo un poquito con este grip que se ve aquí, ok, para tener esta manera, ok. Viene también con unos peines que la verdad los que no vieron el unboxing lo pueden ir a ver, y es que ni siquiera los he usado porque yo uso los que uso siempre, ¿entienden? No es que estoy practicando ahí a ver qué tal funciona, directamente yo tengo que trabajar, pues yo uso los peines que ya uso yo. Y yo creo que todos ustedes que ven mis videos ya tienen peines fijos con los que trabajan. No es necesario que llegue una máquina y van a probar esos peines a ver qué tal son, porque si unos peines cuando son buenos, yo lo digo, lo resalto que son buenos, ok, sea por materiales y sea por funcionalidad. En este caso los que tengo aquí son los de la VGR 015 y son los que uso principal porque son los que más se me hacen cómodos usar a mí. De ahí yo tengo peines de la JRL, Medishow, que son los mismos, tengo los de la Gama, tengo Wall, tengo los de la Bipro, tengo una cantidad de peines, como ya se pueden imaginar, y los que me resultan más a mí son los de estas máquinas de motor vectorial que vinieron en la VGR, KMEI y pues los de la WAL. No uso otros peines. Así que si alguien quiere saber si esta máquina es recomendada, tiene un diseño nuevo, la verdad, aunque si la ergonomía, como vuelvo a repetir, a como se puede ver, ¿no? Porque quizás ustedes la ven ahí, esa ergonomía no me gusta. La verdad es que si no la pruebas, no vas a saber si te gusta o no, pues. Eso es así de simple. El color también, que creo que en el unboxing alguien me comentó el color que no le gustaba o algo así, pues déjame decirte
decirte que, mi gente, a ver, aquí les voy a decir algo. O sea, si lo tira una marca cara, un color como esto, lo ven espectacular. Si lo hace Kemei, que nunca tira Kemei ciertos colores, ahora está feo. Asimismo, Kemei lanzó una máquina de color rosado y la gente dice, no, el color está feo. Sin embargo, lo hace otra marca y wow, color llamativo, color espectacular, pues esto ya es doble moral. De todas maneras, a mí sí me gusta. Me gustó la propuesta. Es un motor magnético que con estas cuchillas funciona bien, no se atasca para nada en el cabello. La palanquita funciona bien a pesar que la apertura no es tanta. La verdad que me sentí yo cómodo trabajando con la máquina y también que tiene base carga. Todo esto lo digo porque si hubiese costado esta máquina 150 euros, yo hubiese dicho, mi gente, por 150 euros, o sea, no, ¿entienden? Pero, miren, te cuesta alrededor de 30 euros. 30 euros. Está funcionando bien. No está viniendo con problemas que tú tengas que ir a resolver. Está funcionando bien, ¿entiendes? En el caso de las de motores magnéticos que habían anteriormente, tú tenías que cambiarle la cuchilla, hacerle otra modificación porque tenían un problema y esta funciona así como llega, vas a trabajar. Si quieres una máquina de motor magnético ahí para tenerla ahí de apoyo para cuando quieras, esta créeme que te va a servir mucho. Eso era todo, mi gente. Los puntos buenos son para mí la cuchilla, como pueden ver aquí vean la cuchilla cómo se ve, ok, la cuchilla interna también que es diferente, ok, la palanquita como dije funciona de maravilla y pues ya esta parte de acá también que tiene pantalla, ¿entienden? El sonido no es tan alborotado como otras y así que digamos que yo sí la recomiendo, ¿ok? Para más información te voy a dejar los links ahí en la descripción o en el primer comentario, ¿ok? Cualquier pregunta que tengas, ya sabes que me la puedes hacer tranquilamente. Siempre digo, no me vas a preguntar todo lo que estoy diciendo aquí. Como siempre, mi gente, nos vemos en otro video.